Bueno, estamos en el departamento de La Valleja, precisamente en el complejo de vivienda INVE, por lo que nos decía el compañero Ken. Estamos aquí en la casa del compañero Manuel Rodríguez Correa, quien fue parte del proceso histórico de nuestra organización sindical. Manuel, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes. Manuel, cuéntenos en el marco del 63 aniversario del Zunca, cómo ha sido su vida con la vinculación en la militancia sindical, cómo se inicia. Usted es oriundo del departamento de Rocha, me decía. De Rocha sí. A los 14 años en Adión, acá en La Valleja, por poco tiempo, porque yo ya tomé la decisión de irme y bueno, y caí en la construcción como primer paso hacia el trabajo. Y trabajé varios años y en muchas empresas de Maldonado, en el tiempo del boom de la construcción, este, en distintas empresas. Trabajé muchos años y bueno, y siempre estuve arrimado al sindicato. Nos conocimos, mi primer encuentro fue una madrugada en un paro, en una visita del sindicato, tal vez que a las 5 y pico, las 6 de la mañana, en una obra que siempre le pasaba, me pasó después a mí. Vinieron a visitar la obra, a visitar los compañeros y no los dejaron entrar. Eso era muy común. Y, y bueno, y ahí mismo se armó camorra, se armó un paro por no Dejar entrar. a los compañeros sindicales. Y ahí empieza mi militancia. Ahí empieza específicamente en la construcción. ¿Qué significa, usted es uno de los testigos que hoy está jubilado, obviamente, qué significa llegar a la construcción? Lo primero que encontró en esta industria, a la cual somos hijos, nietos, veteranos de la industria, de una de las industrias más sacrificadas, pero a su vez más linda también por lo que significa la industria de la construcción. ¿Qué significó esa llegada de usted como trabajador municipal a la industria de la construcción? Por supuesto que un cambio grande, pero tal vez las necesidades más grandes las tenían precisamente los trabajadores de la construcción. Eh, eh, Gente de muchos lados, viviendo en condiciones muy jodidas, en las obras, justamente en Punta del Este, un lugar donde siempre el trabajador estaba de última y de ahí hay que cuidar la industria del turismo y de todo lo demás, eso siempre fue así, y las horas eran sacrificadas porque teníamos que trabajar en el horario que nos permitíamos, no se podía hacer ruido, entonces no se podían muchas cosas, también estábamos limitados porque a la calle mucho de repente no nos dejaban salir, no podíamos hacer mandado, lo que sea, porque claro, Eran trabajadores de la construcción. Peludos de la construcción. Sí, entonces, eso también, entonces, los reclamos, por supuesto, se hacían sentir absolutamente en todo, nos pagaban cuando querían. Entonces, yo siempre dije que de repente los compañeros de la construcción les pagaban igual a las 8 o las 9 de la noche, pero el obrero de la construcción precisaba para comprar carne. Y bueno, reclamos condiciones de trabajo, ni que hablar. En aquellos tiempos, cuando se hacía el hormigón a pala, con las carretillas,
y bueno, y un lugar muy particular porque había gente de todo el departamento. Después hubo otra época donde ya llegaron gente también del norte, de los puentes, los patamarillas, que se llama. Sí, sí. Y bueno, y el reclamo, y sobre todo para vivir allí en condiciones infrahumanas. Mucho reclamo, mucho reclamo. Y que costaba organizarse. Y que costaba también encontrar gente que realmente fuera consciente de reclamar y de lo que costaba el reclamo, el miedo a quedar sin trabajo, la necesidad, todas esas cosas. Entonces, una lucha eh, medio abrazo partido para poder convencer. Y después, en mi época de dirigente, también existió, siguió existiendo. Nosotros íbamos a visitar una obra y o terminábamos en la comisaría o terminaba el compañero que lo echaban. ¿Usted fue miembro, dirigente del Zunca en qué periodo? Si se acuerda. Si... No, no, fui desde esa época, del año, no me acuerdo, del año antes, 70 y pico. ¿Y estuvo en Maldonado o acá en La Valleja? Como estuve en Maldonado. Maldonado. Yo fui secretario general inclusive del Zunca en una época después. Pero siempre trabajé allí, siempre visité las obras, anduve, recorrí, en fin, con los demás compañeros de la departamental. Pero mi actividad mismo fuerte se desarrolló ahí, en Maldonado. En Sin duda que bueno, que usted lo decía bien claro, la industria de la construcción es el reflejo real de la necesidad que pasan los trabajadores en todo el Uruguay, porque es una industria que nuclea gente de todo el país. Manuel, si se acuerda, ¿alguna anécdota? Usted porque también estuvo el proceso de la huelga, tuvo el proceso de la recuperación de la democracia, algo que le costó mucho al movimiento obrero. ¿Alguna anécdota que lo haya marcado, que haya dicho, esta anécdota o este episodio fue el que verdaderamente me marcó o me reafirmó la condición de dirigente y obrero, militante del Zunca? Si se acuerda, alguna anécdota que haya vivido. Tengo muchas de todo tipo, pero algo que me reafirmó mi convicción por la defensa de los derechos fue cuando me tocó representar a Maldonado en los consejos salarios. Porque desde el primer momento nos marcaron un techo y un piso para negociar y fue una defensa enorme de los empresarios de la construcción que no nos permitía, nosotros si bien íbamos por salario, también por condiciones, por todo lo que... Claro, por todo lo que implica. Pero se cerraron desde el primer momento y costó muchísimo. Nosotros íbamos de campo, como dicen, y tuvimos que aprender cosas para poder defender, para poder aprender a enfrentarlo. Muchas veces lo enfrentábamos con refranes, enfrentábamos con lo que tuviéramos a mano, porque en eso sí, los trabajadores de la construcción no nos faltaban argumentos para demostrar las necesidades. Para defender la propuesta. Y eso fue un hecho que realmente me quedó. Cambiar, querer ser más grande, querer organizarse mejor. Hoy es un día, usted nos cuenta esa anécdota y se nos eriza la piel, porque hoy es un día donde en estos momentos se está firmando el ajuste
salarial para la industria de la construcción que corresponde al tercer periodo del convenio colectivo, en un escenario que usted ya lo sabe, que lo volvimos, que es bastante complejo. Así que bueno, esta anécdota sin duda quedará muy bien colocada en esta fecha, porque justamente los consejos de salario es una herramienta que al trabajador en su conjunto, para los trabajadores de la construcción, nos ha hecho avanzar muchísimo. Manuel, queremos ser muy respetuosos, sobre todo con su tiempo. El Zunca está cumpliendo 63 años. Hoy, este año, 2021, en el mes de mayo, el 11 de mayo, vamos a cumplir nuestros jóvenes 63 años. Quisiéramos, como compañero que estuvo en procesos de dirección, que representó al gremio en los consejos de salario, porque si bien usted fue por Maldonado, también representaba el conjunto de los trabajadores de la construcción, que nos diera un saludo a los trabajadores que hoy estamos en actividad, al conjunto de militantes en el marco de los 63 años. Yo diría que la lucha de los trabajadores no termina acá, es muy larga y va a ser siempre. Entonces, a redoblar siempre los esfuerzos para crear condiciones, para crear bases de condiciones y de convencer, que creo que en este momento falta mucho, se necesita mucho convencer a la juventud de los derechos de la gente, de los trabajadores. Y un feliz cumpleaños. Y un feliz cumpleaños para todos, por supuesto. Si le digo Zunca, Es difícil de definirlo en una sigla, pero es el esfuerzo mancomunado de tantos trabajadores que han logrado caminar en el tiempo, ir mejorando la organización. Y es la representación legítima de los trabajadores que ha costado tanto, tanto. Y que ojalá sea cada vez más grande. Muchas gracias por recibirnos y sinceramente es un honor y un placer haber podido conversar con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y bueno, este es el pequeño aporte que hoy a esta altura uno puede hacer. Estamos con el replanteo, usted lo vio y le trajo un recuerdo, ¿no? Sí. Algunas cosas puse alguna vez en la época que se estaba comenzando a hacer, más que nada, en el puerto de Piriápolis. Yo me tocaba visitar, iba como secretario general en ese tiempo, iba a visitar cuánta obra podía, en cuánto pueblo podía, y me tocaba ir a atender la cantera de donde se sacaba la piedra para construir ampliar el puerto de Piriápolis. Y siempre iba, me gustaba traerle a los compañeros, compañeros de la Dirección Nacional, de todas las corrientes. Y iba, por lo menos cada 10 días hicimos asambleas con muchos compañeros, y fue una linda tarea, ahí fue una linda tarea con la gente esa. Y bueno, como en tantas otras, yo tuve la suerte de recorrer con todos los compañeros, recuerdo, entre tanto, no quisiera... Sí, para no olvidarnos de nadie, dijera. Para no olvidarnos, pero trabajamos mucho con el compañero Chimango, fallecido. Trabajamos, me acompañó muchas veces,
Chimango. Y siempre cuando íbamos ahí a ese lugar terminábamos comiendo en la reserva allí de donde están los... íbamos a comer algún refuerzo y bueno, y tajeábamos algo también en las obras. Pero fue uno de los dirigentes que mucho me acompañó, y en tantas obras, porque yo iba hasta el último pueblo, hasta el pueblo más chico, a la obra más chica, y hacía las asambleas, creo que conseguí mucha gente para defender los derechos, ¿no? Gente joven sobre todo, que es lo que justamente hoy en día creo que al sindicato, así yo visto de lejos, hace falta convencer a la juventud. La juventud está más difícil de convencer de pelear por sus derechos hoy que lo que era antes. Pero también creo que sea, sí, debe ser porque las conquistas han suplido mucho la necesidad y como no lo vivieron, de repente no las valorizan. Hablo de la gente joven. Pero bueno, es tarea del sindicato. Es tarea del sindicato. Llegó a eso, pero por la tarea, el esfuerzo que hacen los compañeros justamente. Gracias, Manuel. Bueno, ha sido un placer, un gusto tenerlos en casa. Acá han venido tantos compañeros durante tantos años, que me recuerdan tantas reuniones, muchas veces trabajábamos, veníamos acá y seguíamos rumbo a Maldonado a trabajar. Pero yo siempre vivía acá. Así que para mí es un orgullo este regalo. Muy bien. Vamos arriba.